Hola, estoy seguro que alguna vez te han hecho esta pregunta. ¿Qué pesa más, un kilo de fierro o un kilo de algodón? Pero primero necesitamos saber qué es un kilo, ¿verdad? Quédate conmigo hasta el final de este video para que puedas dar de una vez por todas una respuesta a esta pregunta milenaria, conociendo los cambios más recientes que se han hecho a la unidad del kilogramo y a otras unidades del sistema internacional. Mi nombre es Edrey y bienvenidos a Tabela. El 20 de mayo de 2019, Día Mundial de la Metrología, ha sido elegido como el día para el inicio de una nueva era para las unidades de masa, corriente eléctrica, temperatura y cantidad de sustancia, redefiniéndolas a partir de algunas constantes universales. Seguramente ya te estás preguntando varias cosas respecto a todo lo que acabo de decir. La más obvia puede ser, ¿quién decidió esto? En 1875, varios países se reunieron en París, Francia, para establecer un patrón único de medida para la longitud, o sea, la unidad fundamental conocida como metro. Antes, esto era un lío, porque cada país podía trabajar con diversos patrones de medida. Por ejemplo, si el país tenía un rey, durante todo su reinado, la unidad fundamental podría ser su pulgar o su pie. De esta manera, el trabajo científico y tecnológico puede ser realizado con más precisión. Además, se dieron cuenta que no solo el metro debía estar estandarizado, sino todas las unidades de las magnitudes físicas. Así se creó el Buró Internacional de Pesos y Medidas, junto con un comité que celebra una conferencia cada 4 años, donde se hacen propuestas para definir con mayor precisión las unidades fundamentales de las magnitudes físicas. En la 21 Conferencia Internacional de Pesos y Medidas en 1999 se planteó un enorme problema. El patrón de referencia que se había estado utilizando para el kilogramo estaba perdiendo masa. Así es, la cantidad de masa que hay en un kilogramo no es más que una decisión de un montón de científicos que votaron que fuera así. Aunque hay argumentos para esta decisión, no deja de ser un hecho un poquito arbitrario, ¿no te parece? Que una banda de nerds te diga que pesas 100 kilogramos porque así lo decidieron, puede que te enoje. Tal vez quieras crear tu propia conferencia y decir que en realidad pesas 80 kilos, ¿no? Sí, ya sé, estoy exagerando. El mundo no funciona así. Y estos temas deben dejarse en manos de los expertos. El punto es que a partir de 1889 habíamos estado utilizando un patrón de kilogramo hecho de platino e iridio. Metales que gracias a sus propiedades pueden conservarse por mucho tiempo sin ser alterados. Únicamente se hicieron 2 copias de este patrón y esto permitió observar que el kilogramo original estaba perdiendo masa. Hay una diferencia de 50 microgramos respecto al valor original. 50 microgramos no es nada para nosotros, en nuestra vida perfectamente ordinaria, pero podría ser un desastre para las mediciones ultra precisas en ciencia y tecnología, así que no lo podemos permitir. Sin mencionar que tener un patrón físico de kilogramo es muy riesgoso. Alguien podría cambiarlo o reemplazarlo con uno con menos masa, y ahí sí, se acaba el mundo. Por lo tanto, desde hace 20 años, un grupo de investigadores se dio a la tarea de redefinir la unidad de kilogramo, a prueba del tiempo, ladrones, desastres naturales y cualquier cosa que provoque que ese patrón deje de ser como es. Y por fin, en la conferencia número 26 se dio la gran noticia. Tenemos una nueva definición de kilogramo. ¿Pero cómo? ¿Volvieron a votar? ¿Fabricaron otro patrón? Nada de eso. De hecho, la idea era quitar esos acuerdos arbitrarios y dejar esta situación en manos de algo en el universo que no cambie en nada durante milenios: las constantes fundamentales. Las constantes fundamentales determinan nuestra realidad y le otorgan límites a nuestro universo. Por ejemplo, la constante de gravitación universal, la de Boltzmann, la de Hubble, la velocidad de la luz en el vacío, entre otras. En conferencias anteriores ya se había utilizado este método. Por ejemplo, para definir el metro sin tener que recurrir al pulgar o al pie de un rey, se dijo que es la longitud que recorre un haz de luz en el vacío en esta ridícula cantidad de tiempo. Este valor viene exactamente de la velocidad de la luz. La que se utilizó para la nueva definición del kilogramo fue la famosa constante de Planck, que tiene un valor de 6.626.070.040 por 10 a la menos 34 joules por segundo, aunque los joules por segundo también equivalen a kilogramo por metro cuadrado sobre segundo. Y aquí apareció el kilogramo. Ya tenemos la unidad que queremos definir, el kilogramo, y la constante fundamental que usaremos, la de Planck. Solo nos falta un instrumento capaz de ligar estas dos cantidades, y eso ya existe. Se conoce como la balanza de Watt o Kibble.
Mediante un muy bien pensado sistema de imanes y bobinas y otros elementos, esta balanza puede comparar la potencia eléctrica generada en el sistema electromagnético con la potencia mecánica generada por la acción de la gravedad sobre una masa. Así, voltaje por intensidad de corriente igual a masa por aceleración de la gravedad por velocidad. El funcionamiento de la balanza de Kibble es súper interesante y puedes investigar sobre este tema muy fácilmente en internet. Pero lo realmente genial y complejo sigue siendo cómo relacionar el kilogramo con la constante de Planck. Agárrate que esto se va a poner bueno. Por el efecto Hall cuántico se genera una resistencia en la balanza de Kibble, y por el efecto Josephson es posible medir el voltaje mediante una frecuencia de microondas. Al reemplazar las fórmulas de resistencia del efecto Hall y el voltaje del efecto Josephson en la ecuación de la balanza de Kibble, llegamos a esto. La constante de Planck por dos frecuencias conocidas por el número cuántico n entre 4 igual a la masa por la aceleración de la gravedad por la velocidad. Al fin, podemos conocer el valor de cada elemento de esta fórmula y calibrar todo para que ese nuevo patrón de kilogramo dé por resultado el valor de la constante de Planck. Increíble, ¿verdad? Nunca imaginamos que definir las unidades que usamos todos los días fuera algo tan complicado. De esta forma se ha dejado a un lado el patrón físico, y cualquiera con el tiempo y el dinero suficiente podría medir su propio patrón de kilogramo, usando la balanza de Kibble. También en la misma conferencia se decidió redefinir el ampere, que mide la corriente eléctrica con la carga eléctrica fundamental, el Kelvin, que mide la temperatura con la constante de Boltzmann, el mol, que mide la cantidad de sustancia con el número de Avogadro, y la candela, que mide la intensidad luminosa en función de un rayo luminoso monocromático. Ahora sí, tenemos lo suficiente para responder a la pregunta milenaria. ¿Qué pesa más, un kilo de fierro o un kilo de algodón? La respuesta es: pesan lo mismo, aunque es más correcto decir tienen la misma masa, 1 kilogramo. ¿Decepcionado? Es que así es esto. 1 kilogramo es 1 kilogramo, sea de lo que sea. Por último, tal vez te estés preguntando, ¿esto en qué me afectará en mi vida diaria? ¿Me darán más kilos de verdura en el mercado? ¿O pesaré menos kilos después del 20 de mayo? La verdad es que no. Nada cambiará en tu vida. El kilo sigue siendo un kilo, pero le hemos quitado de encima el riesgo de que cambie con el tiempo, y lo hemos protegido definiéndolo a partir de la constante de Planck, algo que hasta el día de hoy es inmutable. Gracias por ver este video. Si te gustó, compártelo, dale like y suscríbete a esta página para que puedas ver los demás videos que tenemos para ti. ¡Hasta pronto!